Vamos con un recordatorio rápido para empezar. Sí, Gonzalo, porque el campus gigante se ha unido a The 3x3 Academy para lanzar el 3x3 Camp, un nuevo campus especializado en el 3x3, que es una modalidad en pleno auge ahora mismo. Tenéis el enlace con toda la información de este nuevo campus en la descripción y en el comentario fijado si nos escucháis desde YouTube. Gigantes Podcast. Baloncesto hablado. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Me está ofreciendo un puesto? Estoy pensando. Sé que tienes talento, lo sabía antes de que llegaras aquí. Es otra cosa lo que realmente me preocupa. ¿De qué se trata? La presión. La presión lo cambia todo. Algunas personas al límite responden, otras fallan. Puedes usar todo tu talento al instante, trabajar a contrarreloj y dormir tranquilo. Esto es El Reverso, conducido por Gonzalo Vázquez y Andrés Monge. Buenas noches, Andrés. Muy buenas. Un poquito queda ya, ¿eh? Qué poquito queda para lo bueno, ¿eh? Para lo mejor de todo. Bueno, y eso que nos está gustando bastante la segunda mitad de temporada. Hemos visto... Más que otras veces, diría yo. Desde luego. Yo diría que hemos visto de todo. Hemos visto equipos que se disparan en esos tramos que hacen creer, obviamente cada uno a su nivel. Por ejemplo, en el oeste, pues en fin, los Spurs han dado muestras de poderlo todo. Oye, y los Lakers han vivido de manera concentrada su mejor momento desde el año del título. Y la defensa de los Lakers. Y luego en el este, pues la consolidación de los Celtics, todo lo que apuntaban, ahí se han quedado. El nacimiento de los Hornets, como comentamos la pasada semana. Sí. Y aún ha habido tiempo para el ascenso de los Hawks. Es que este caso es tremendo. A nuestro juicio un poco tarde, para aquello que comentamos o nos hubiese gustado en la previa, pero ascenso a fin de cuentas. Sí. Es un equipo que tras el All-Star encuentra su rumbo. Coges 16 partidos, 14-2, el tercer mejor balance NBA. Tras Oklahoma y San Antonio. O sea, el mejor del este de largo. Andrés, en las 11 victorias seguidas que se marcan, la segunda mejor defensa de toda la liga. Un escándalo. Sí, Un rating de 105. Es que antes del All-Star, por recordar que es necesario, 23-30, diferencial negativo, décimos a finales de enero. Chico, después se marcan un más 13 y entran en el top 6 de acceso directo a playoffs. Hasta el punto de dejar en duda si pudieran pisar su ya territorio habitual, que es el play-in. Otros fijos, ¿no? El caso es que muchas cosas funcionan y de pronto todo encaja. Tienen profundidad, tienen talento y además antes son algo distintos. ¿Sabes? Que cumplen la receta del baloncesto moderno, pero no del todo. No son, por ejemplo, un monstruo al triple. No. Les basta con una especie de versatilidad desatada. Estos sí responden, al modelo alerizado. No son grandes ni pequeños, son todo a la vez. Y además se entregan al atletismo. Y esto es lo que les hace impredecibles. Y para colmo, Andrés, se hacen con Kuminga. Pues mira, sí. Esto llegamos a imaginar con ellos. Lo más importante, yo creo, es que han adquirido por fin una identidad, Gonzalo. Una identidad clara. Saben a qué juegan, saben a qué son buenos y lo despliegan en pista. Yo creo que eso, además, con Quinn Snyder es muy importante. Una vez tú cazas tu identidad, la adquieres, a partir de ahí empiezas a ser peligroso para los demás. A partir de ahí empiezan a florecer de forma individual los miembros de ese colectivo que tienen foco para hacerlo. Porque sobresale Jalen Johnson, obviamente. Pero igualmente hay que apuntar a muchos otros, Gonzalo. A la mejor campaña de carrera de Nickeil Alexander-Walker, al tremendo impacto de Dyson Daniels, al encaje inmediato que ha tenido CJ McCollum, a la labor de Onyeka Okongwu, oscura pero eficiente, Jock Landale en ese equipo. Y todo ello esperando aún, que seguimos esperando y vamos a esperar un poquito más, al mejor Risache y solo viendo el inicio de lo que puede dar Kuminga. Pero aún así, Gonzalo, fíjate que hablaba de foco y yo creo que es un foco interno. Porque a nivel global, de seguimiento NBA, decías el récord, 14-2. ¿Quién está hablando de los Hawks? Parece que pasan totalmente desapercibidos. A pesar de lo que están haciendo tras ese parón del All-Star. Ataque top 6, defensa top 2, tercer mejor balance. Insistimos, es que son superélite en todos los registros que mires, también en rebote. Es un equipo dominante en esta fase de temporada y a pesar de eso no tienen los focos que quizás merecen. Por encima de todos, Jalen Johnson, que es sin duda nuestro protagonista de hoy. Es alero total, moderno,
a un tiempo fino y salvaje, ese superalero. Es la definición más exacta de eso que llaman allí all around, para jugadores de más de 2 metros, completos a más no poder. Es que son jugadores así que no podemos adivinar su techo, solo proyectarlo al futuro. A Johnson lo han hecho el All-Star este año, lo han premiado por méritos propios. Eso, Andrés, y el 11-0 han sido los únicos focos mediáticos que han tenido los Hawks este año. Eso y la salida de Trae Young, obviamente, ¿no? Foco mediático porque no lo tienen, porque necesitan otro Dominic Wilkins, que ojalá vaya a ser este tipo, y porque han estallado tarde. Cuando el pues mira, sí, parecía ya tener dueños. Pero, ¿y él, Andrés? ¿Hasta qué punto es verdad decir que ha estallado tarde? ¿No venía avisando este chico? ¿Desde cuándo, además? Desde mucho antes que ahora. Es que cualquiera que viese a los Hawks se daba cuenta desde hace tiempo que tenían un cañonazo de jugador ahí. El problema es que el equipo todavía no era suyo. Pero avisar, se venía tocando la puerta desde hace ya tiempo, ¿eh? Hasta derribarla. That last time he ran, Okongwu right over. No stopping Jalen Johnson. Take that one. During that Vamos a rebobinar, Andrés, 1 año y medio, una cosa así, cuando Michael Pina lo coge para una entrevista. Esto es a finales de 2024. Sí. Para hacernos una idea, esto era a mitad de su 4ª temporada. Le arranca por una pregunta muy simple, como para definirse, ¿no? Oye, ¿cuál es tu rol? Entonces, Jalen Johnson empieza como a titubear. Bueno, lo describiría como intentar, o sea, mi rol sería... No lo sabe. No lo sabe. Y de hecho, cuenta Pina que empieza a reírse y que lo intenta otra vez. Bueno, sé que suena a cliché, sé que mucha gente te habrá dicho esto en entrevistas, pero yo lo único que intento es impactar en cada partido para ganarlo. Impactar, dice, de todas las formas posibles. Claro, Pina agarra la duda y la resuelve. Dice, o sea que tu rol son todos. Que si extiendes, Andrés, te acabas explicando al equipo. De manera, dice, que puede hacer prácticamente todo lo que importa en una pista de juego. No hay un preocupante sí, pero en su repertorio. No hay un pero en su respuesta. Dice, despliega su talento con un poderoso y efervescente cuerpo de 2'6" y se siente cómodo y seguro en casi cualquier escenario. Esto hace 1 año y medio. Estamos en su 5ª temporada. Coges lo más llamativo, que a lo mejor es lo más importante, pero que es su corte estadístico de 23 puntos, 10 rebotes, 8 asistencias, ha tenido picos también del 35% al triple, y solamente había 2 jugadores en la NBA, Jokic y él. Es que, perdóname, esto daría para empezar a hablar de un macho alfa, de un jugador sistema, y sin embargo, que es por donde queremos empezar, no lo es, todavía no lo es. Y hay 2 razones. Hombre, una es obvia, tiene 24 años, y 2, vamos a decir que el sistema, Andrés, no requiere de él, una versión ultradominante. Hay que matizar con él que efectivamente, al contrario que muchas estrellas que parecen predestinadas a ejercer como tal, Jalen Johnson no es un jugador sistema, o no lo es todavía. Eso es. Con jugador sistema siempre nos referimos a aquellos que condicionan por completo el ecosistema en el que están, que son los que obligan a adaptaciones del resto para posibilitar que el motor del equipo arranque de verdad. Johnson, pues sí, puede llegar a ser un jugador sistema, pero no está en ese punto. Johnson es más bien un potenciador de sistemas, porque a su naturaleza de jugador que suma en todo, une una capacidad, en este caso sí suya, solo suya, de adaptarse a cualquier plan de pista y abrir ventajas, Gonzalo. Es un tipo multiposicional, es un gran prototipo de alero moderno y sobre todo es capaz de absolutamente todo. Y como tal resuelve a favor de la estructura en la que esté muchas situaciones que esa estructura acaba necesitando. Seguramente habrá aquellos a los que esto les parezca, oye, incluso mejor que ser un jugador sistema. Y puede que en realidad así sea, Gonzalo, pero la naturaleza del talento acaba invitando tarde o temprano a orquestar sistemas en torno a ese talento. Y seguramente ese vaya a ser el último paso de Jalen Johnson, que ahora simplemente digo entre comillas, es un potenciador de sistemas. Pero este es el añadido interesante que tiene un tipo como él, ¿eh? Dices, desprecia la especialización. Así nos ponemos un día petardos de verdad con uno de estos programas. Porque es que, de verdad, Andrés, hasta el dominio puede ser una especialización. ¿Usted qué especialidad tiene? Yo soy el líder. Muy bien, ¿y qué hace? Yo voy a abusar de todo y de todos. Hay una tercera razón para negar todo esto, que es su forma de ser, que es contar cómo he llegado hasta aquí y efectivamente una historia que contar. Mira, dice Daniels,
no tiene ninguna debilidad en su juego, encaja perfectamente con este equipo, que es, ante su forma de jugar, lo que hace a este equipo, Sí. que podría imponerse y no lo hace, que prefiere una especie de democracia. Y aquí hay que empezar a tirar ya un poquito de su familia. Bueno, es que en ese deseo de manejar todos los registros que tiene, que se aprecia en pista, Gonzalo, ese ansia de versatilidad, hay una figura que es totalmente trascendental para él. Esa figura es su padre, esa figura es Roderick. Porque Roderick es jugador de carrera cortísima, por cierto, aunque estuvo 2 años aquí en Europa, en Polonia. Es su padre quien le insiste en que un jugador de esta época, de la época moderna, tiene que alejarse totalmente de lo unidimensional para que los rivales no puedan cogerle el truco. Eso se lo dice su padre, lo dice muchas veces. Este es un consejo de padre, Gonzalo, sí, de los muchos que seguramente se pueden dar, pero para un perfil como él creo que este consejo es diferencial. Porque ahí se nota la influencia directa que tienen en su padre, en Roderick, Sí. dos figuras a las cuales, citándolas, ya se entiende un poquito, al menos, quién es Jalen Johnson. Una es Magic y otra es LeBron. Esos son los dos principales referentes de su padre y, por consiguiente, de su hijo. Es una influencia basada en qué? Sobre todo en el arte de compartir el juego, de no generar sistemas de turnos en ataque, sino de involucrar a todas las piezas permanentemente. Obviamente Magic y LeBron son picos históricos, entiéndase esto, pero tú ves jugar a este Jalen y en la forma de actuar que tiene se aprecia esto. De hecho, su padre, fíjate, una vez Jalen va alcanzando cierto tamaño, cuando crecía, cuando era adolescente, le hacía replicar ciertas situaciones de pase en poste medio a campo abierto, siguiendo la toma de decisiones que tomaban estos dos, Magic y LeBron. Porque de esa interpretación del juego entendía Roderick, su padre, que su hijo iba a generar automatismos muy útiles para su carrera. Y permíteme, pero hay secuencias, sobre todo a campo abierto, pases a una mano, de Jalen Johnson que recuerdan a un tal Chico de Akron. Rebound Jalen. Ahead of the back, Dyson Daniels for the lay-in. LeBron, dices. Qué bien lo explico esto, Larrinas. Dice, odio hacer esto, pero tiene algo, sí, tiene algo lebronesco. Sé lo que digo cuando yo he jugado con él. Exactamente, Fíjate, con los dos. Exacto. Dice, con ciertos jugadores, la mayoría, sabes sus jugadas, dónde van a recibir, intuyes lo que van a hacer. Tienen algo estático que permite más o menos pararles. No es lo mismo, dice, que cuando juegas contra Giannis o LeBron. Y ahí es donde también entra Jalen Johnson. Dice, ¿cómo preparas un plan para alguien de 2'6" y 110 kilos corriendo a la velocidad de un base y con la misma capacidad para pasar el balón? Yo no lo sé. Y hace tiempo que los equipos NBA tampoco. Parece una definición magnífica de su momento actual, Sí. o del momento al que ha llegado. Has dicho generoso. Es que ahí puede estar esa tercera razón. Porque es un jugador comedido, sujetado a sí mismo. ¿Pero tú crees que la gente sabe que Snyder se enfada con él muchas veces? Porque no exprime de verdad sus recursos o todo su arsenal. Snyder ha llegado a llamar a su preparador, Chris Johnson, porque sabe que trabaja con él en verano. O sea, llega a pedirle que le envíe todas las áreas de trabajo. Que le apriete. Carrera de aceleración, poste alto, poste bajo al triple, lo que hubiese trabajado con él, y así yo, entrenador, sabré mejor cuándo mi presión sobre él tiene fundamento. Exacto. ¿Has trabajado la media distancia, la media vuelta al poste bajo? ¿Para qué sacas el balón entonces? Otra vez. ¿Por qué toda esa inhibición todavía hoy? Y aquí vamos a dar la primera gran respuesta. Porque ha tenido que esperar. Ha tenido que esperar demasiado. ¿A qué? Al final de una jerarquía anterior, cuando se sometía él y todos los demás, pues por ejemplo a Trae Young, por someterse incluso hasta cuando llegó Dejounte Murray. Y todo esto es curiosísimo, porque perfectamente, Andrés, perfectamente podría hoy tener otra actitud, no voy a decir de despecho, pero sí de demostrar lo muy equivocados que estaban con él. Y más cuando le ha costado mucho llegar hasta aquí. Muchísimo. No a ser el mejor de su equipo, sino simplemente a tener un hueco en la NBA. No ha sido ni muchísimo menos un caso fácil el suyo, Gonzalo, ni de llegar, ni sobre todo de comprender, Bueno. de entender desde la distancia qué podía pasar y si incluso se podía estar perdiendo un talento como el suyo. En primer lugar, porque jugadores de esas condiciones no suelen tardar tanto en explotar. En segundo, y sobre todo, Gonzalo, porque los pasos que fue dando durante su adolescencia fueron muy controvertidos, al menos los resultados de esos pasos. Ahí empieza todo. Mira, él deja su instituto en Wisconsin, que es su zona de nacimiento, para irse el último año a la IMG Academy en Florida, pero no llega a debutar en la Academy. Vuelve al Nicolet, a su high school anterior, para cerrar ese curso antes de irse a Duke. Irse, por cierto, siendo un proyecto de primer nivel. Era uno de esos jugadores
de 5 estrellas del panorama de instituto. Una joya, uno de los que más esperaban ver como novato. Pero en Duke, ¿qué pasa? Que juega solo 13 partidos. Es cierto, tiene una lesión compleja en el pie, de la que intenta sobreponerse sin éxito y que le deja fuera. Pero una vez recuperado le cuesta mucho volver, le cuesta entrar en dinámica de equipo, incluso, Gonzalo. Sí. No hay sintonía, además, con Coach K, tampoco paciencia por su parte, y todo aquello resulta en una decisión muy sorprendente, porque cuando buceas entonces te das cuenta de lo que genera. A mediados del mes de febrero, en su año de novato en la universidad, en una además del calibre de Duke, Gonzalo, él decide que ya está bien, que deja el equipo para centrarse en el draft. 13 partidos universitarios. Todo muy, muy extraño, con muchas sombras, con varios episodios oscuros en poco tiempo que empiezan a crear a su alrededor cierto aura de malditismo, Sí, Gonzalo, totalmente. como de no estar preparado para lo que supone ser un profesional de verdad. Oye, este chico es un niñato. ¿Cuántos de ellos lo pensaron? Por la falta de digestión de los problemas que tenía. Primero en la academia e instituto, a la que no se adapta. Y segundo en Duke, donde encuentra un ecosistema muy rígido ante el que él tampoco tiene paciencia. Bueno, y lo interpretan mal, ¿eh? O sea, también se puede Sí. decir que interpretan mal lo que estaba haciendo. Es que este es el nudo inicial, que empieza a explicar todo. Una división también entre los analistas. Estaban los que ponían el ejemplo de lo ocurrido con él, de todo lo que está mal en esa fase anterior Sí. de entrada a la NBA, ¿vale? Que alguno lo hacía pues con el sistema, con el escaparate que induce a tantos errores cuando llega el draft, que es la ciencia más inexacta de todas. Y otros lo culpan a él, ¿eh? Por eso que decías, impaciencia, una sensación de inestabilidad. Vamos a ver, un scout, por ejemplo, dice, jugó en 3 institutos distintos en 3 años, se marcha de la IMG Academy y se borra del McDonald's Game. Dice, a lo mejor es que su periplo tiene algo que decir. Él es responsable. ¿De qué? Para empezar, ¿de qué? Pues mira, por ejemplo, de caer en su draft tan abajo. With the 20th pick in the 2021 NBA Draft, the Atlanta Hawks select Jalen Johnson from Duke University. Una posición 20. Jalen Johnson, ¿eh? ¿A qué equipo llega, Andrés? A unos Hawks que venían de hacer finales del Este. Ese, por cierto, es un año complicadísimo, ¿vale? Es el primero completo de Macmillan y su amor por los novatos. Sí. Un equipo que se había cargado el año anterior a Lloyd Pierce. Sí. Para Navidades, Jalen Johnson no sumaba 20 minutos. De hecho, termina la temporada con 120. Es tétrico eso, ¿eh? Que su año rookie se lo pasa... En G-League. Venga, vamos a decir, en la G-League, pero vamos, a lo bestia. Es que no le termina de entrar por el ojo a Macmillan. Luego tiene el segundo año, justito en la rotación, 15 minutos, poco más de 5 puntos. Es que Macmillan, Andrés, para empezar, lo hacía competir con su frontcourt primario. Collins, Hunter, Capela, Okongwu. No se le pasaba ni por la cabeza que pudiera haber allí un point forward. Hasta que a finales de febrero llega su salvador, que es Quinn Snyder. Sí. Pero de ver el salto, al año siguiente, la 4ª temporada, o sea, el año pasado, que es cuando empieza a salirse del mapa. Es todo cosa de un entrenador, Andrés. ¿Cuántas veces hemos dicho que la NBA tiene mucho de Tetris? Que hay que empezar a eliminar piezas y líneas de rotación que tienen mucho de azar para que al final tú tengas una opción. Aquí hay, yo creo que 2 cosas a resaltar, Gonzalo, que ayudan a explicar ese salto, más allá de Quinn Snyder, con el que después entraremos porque lo merece además. Sí. Una de ellas es el traspaso de Collins a Utah, estamos hablando del verano de 2023. Eso precipita su paso adelante en la rotación al año siguiente. Y la otra cosa es la salida posterior verano, 2024, de DeJounte Murray. Ese es el que confirma el peso esencial de Jalen Johnson en el sistema. Si nos fijamos, son 2 movimientos que resumen de forma muy simple que para permitir brillar a jóvenes talentos, Gonzalo, a veces solo basta con darles la oportunidad para hacerlo. Es decir, hacerles sitio, permitirles ser ellos y ya está. Hay muchas ocasiones en las que un montón de claves puedes hacer estadística avanzada, si quieres, Gonzalo, pero muchas claves se condensan directamente en eso. Los hay que son buenos, sí, pero ¿y si los que vienen detrás son mejores todavía? Porque a veces conviene hacerse esas preguntas y resolviéndolas puede que te encuentres joyas como esta. O sea que era cosa de abrirle hueco. Pero te das cuenta, la de veces que un éxito depende de esos factores, incluso externos, lo conservadora que es la realidad, abrirle hueco y él abrírselo del todo, no a codazos, sino a un talento que se sale por los bordes. Jalen Johnson and a foul on CMB. Walker gives to Jalen Johnson. Boy, they got away with a foul. Porzingis with a jam. What a pass there by Jalen Johnson.
Man, I don't know if I've ever seen that. He just flung it up there with his left hand. Johnson in traffic, got it back and one. Entonces, ¿por qué tarda tanto? ¿Aquí tiene sentido hablar en Jalen Johnson de desarrollo, como hemos hecho en otros jugadores? ¿Qué hacemos? ¿Dedicamos un programa a contar lo bueno que es? ¿O contamos por qué? ¿Por qué tuvo lugar esa espera? Es que tú has dado paso, ¿eh? Pero lo peor de aquel arranque es que seguía comiéndose toda su espectral etapa anterior, como si fuera culpa suya. Su perfil, decías, ¿no? Usaba una especie de mala fama, un punto señorito de no respetar los pasos, de niñato egoísta. Chicos, hay un momento en que lo dice él, no lo puede decir más claro. Sentía como si todo el mundo estuviera contra mí. ¿Que no lo entendía? Esto Andrés se lo dice a Mini Fader, con la que al final, una vez que ha roto un poco el hielo, se desahoga y ella le tiene que dar forma. Cuando dice, parecía como si en los círculos internos de la liga y de su propio equipo se tragaran todo lo que se decía de él antes de llegar. ¿Cómo son las narrativas, Gonzalo? Bueno, este no tiene un futuro brillante y además no lo merece. Que lo habían señalado con una marca que no iba a ser fácil de borrar. Tiene un punto a Porter Jr., pero no por los males del cuerpo, sino cuando hablaba. Sí. Bueno, dice Jalen Johnson, fue un golpe de realidad. ¿El qué? Pues que no te reciben bien. Y además, ¿sabes lo que actúa como agravante? Ese salir a jugar y tratar de destacar, de hacerlo todo a la vez. Pues normal, sabes que hay un punto negativo contra ti, no tienes minutos, ninguna confianza, ¿qué haces? Cuando tienes poco tiempo, tratas de exprimirlo del todo. Sí. Entonces fíjate la diferencia, con lo que vemos hoy. Ya digo que esa etapa tuvo que ser durita. Bueno, de hecho él ha llevado todo este tema de su arranque de carrera con bastante silencio. Mucho. Pero una vez se abre, sí es cierto que es un tipo interesante por cómo lo cuenta, porque fíjate que más allá de reconocer que sin esos tiempos difíciles obviamente no habría llegado al momento actual, que es algo relativamente habitual, lógico, él le cuenta a Fader que combate sus demonios internos, Gonzalo, convenciéndose de que solo su ética de trabajo le iba a salvar, le iba a sacar de ahí. Es decir, él no se genera esa burbuja de injusticia o compra el relato de incomprendido, no. Estamos hablando de que él agacha la cabeza, da el máximo y espera, sobre todo espera. Porque si nos paramos a pensarlo, las narrativas, y aquí lo hemos contado muchas veces, las narrativas pueden ser tremendamente venenosas, te pueden encumbrar, pero rápidamente te van a intentar sacar de ahí. Eso sin contar con los que directamente quedan señalados, para los cuales abandonar esa etiqueta resulta poco menos que imposible. El suyo es uno de esos casos que escapa de narrativas dominantes, dubitativas, de recelo, hasta casi llegar al polo opuesto, porque ahora es reconocido, creo que unánimemente, como una de las joyas de la liga, también por los suyos, por los jugadores de la NBA, digo. Un tipo que parte de un escenario problemático, de jugar en G-League, de comerse 2 años sin peso alguno, una rotación en la que debía tenerlo. Un tipo que traga barro, Gonzalo, traga un poquito, hasta ver su oportunidad y aprovecharla. Y ahora obviamente destaca, pero hubo muchas dudas y durante mucho tiempo sobre si este tipo iba a perderse por el camino. Ante eso, por cierto, el propio Johnson deja en su día una declaración, yo creo que muy necesaria para todos, incluso para cualquier escenario vital, más allá del baloncesto. Dice, no todo va a suceder siempre de forma lineal. Como diciendo, los tiempos van variando entre personas y contextos, porque el progreso lineal es ficción la mayoría de las veces, que es una gran verdad, Gonzalo, en cierto desuso, es cierto, en este mundo frenético de quererlo todo y sobre todo de quererlo ya. Sí, pero le lleva tiempo, convencer a todo el mundo. Es que... Claro. Lo de la ética de trabajo y todo esto, pero la peor etapa es la victimera, que él la sufre. La inicial. O sea, salgo a pista, ¿qué hago? ¿Sobreactúo? En plan, ¿puedo anotar como quiera? ¿O trato de ser el jugador que realmente soy? Si es que tienes dudas. Bueno, y al final, ¿quién soy? Y ahí acuden sus padres. Sí, exjugadores. Los dos que le recuerdan que confiara en algo que le decían desde niño. Que es eso mismo. Nada va a pasar de la noche a la mañana. Tú fíjate, si lo habrá llevado a la práctica, que cuando ya es un jugador franquicia, hoy, franquicia de verdad, aún pregunta, ¿qué quieren que haga? ¿A qué compañero alimentar cada noche? ¿Quieres que me haga a un lado? ¿Pero cómo no le va a montar el pollo Snyder? Toma las llaves, chaval. Que aquí hay que insistir que él lo único que ha hecho ha sido respetar la espera, incluso más de lo que debía. Esas llaves, ¿quién las tenía? Trae Young. Durante 8 años, hasta que en enero, ya por rematar, le traen a CJ McCollum, ¿no? Hasta entonces...
todavía tenía la sensación de que no estaba libre del todo, de que seguía amarrado y, si me apuras, de que no era quien realmente es. Bueno, aquí es que existe una gran paradoja porque el mismo jugador al que hace años, y no tantos, se le criticaba su falta de compromiso, de compañerismo incluso, de liderazgo, ahora es básicamente todo lo contrario. Pero es que eso sale, Gonzalo, de los que le rodean, porque cuando Dyson Daniels dice que es el tipo a seguir en Atlanta, eso no es un comentario gratuito. Cuando insiste que es él quien ha unido de verdad al equipo, eso tampoco lo es. Y cuando le preguntan a Johnson, él solo dice que está descubriendo cómo ser más vocal, porque eso, se da cuenta, puede potenciar pequeñas cosas del resto. Claro que sí. ¿Cómo hemos cambiado, eh? ¿Cómo hemos cambiado, Gonzalo? O habría que decir más bien cómo ha encontrado él el foco y cómo ha disuelto por completo la narrativa. Que aquí en este capítulo siempre va a sobrevolar, me da la sensación, ese doble juego de quién eres y quién nos hacen pensar el resto que eres. Pero vamos a rematar, si te parece, un poco todo aquello, porque hemos tocado muchos casos, muchos. Este es de los más raros. Tiene su interés un poco extraño. Porque es cierto que hay mucho late bloomer, ¿no? Mucho florecimiento tardío. Pero el camino, digamos, de las estrellas suele ser al revés. Sí. Hay una expectativa altísima al principio, luego sí, te puede sobrevenir un bajón del que salir y ya demostrar definitivamente todo lo que vales. Yo creo que el caso Jalen Johnson no encaja del todo en ningún sitio, porque con él no había expectativa, no había confianza, incluso llega a sufrir ese desprecio hasta el punto de que pudimos perderlo. Vamos a rematar un poco todo esto y vamos a irnos a una noche de 2021, cuando él estaba en un día cualquiera al fondo de la G-League, jugando un partido con los Skyhawks. Y jugando es decir mucho, porque él estaba en el banquillo, rodeado de desconocidos, en un pabellón semivacío, y entonces de pronto le sobreviene una crisis de abstraerse de todo y empezar a recordar. Dice él: yo siempre me había sentido como en casa jugando al baloncesto, pero esa noche como que sufrí un bajón repentino, ¿no? Dice, sentí todo aquello como extraño, o sea, de pronto aquello no tenía nada de familiar. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué hago aquí? Esto lo ha dicho él, ¿eh? Claro, aquí se mezclan muchas cosas. Por un lado, sí, te puede sobrevenir una crisis de identidad. Yo también creo que puede haber un ataque de ego lógico. Yo soy mejor que ellos. Y el momento más difícil es cuando te culpas. No, esto no va bien, esto no era lo que yo pensaba, algo estoy haciendo mal. Dice, yo lo reconozco, yo veía aquello de la G-League como algo malo. Y luego esperaba Andrés que lo llamaran los Hawks, y no lo llamaban. Pasan los días, pasan las semanas, y no sabía qué hacer. No tenía una respuesta, ¿no? Y como el mundo, Andrés, como el mundo no te va a ayudar, él empieza a sentir vergüenza por su entorno más cercano, que es de pensar mucho en amigos, familia, en la gente que lo conocía. Oye, ¿no habías entrado en la NBA? ¿Dónde estás? Si no te vemos. Dice, está decepcionando a todos. Fíjate, ¿eh? El daño que te puedes hacer también a ti mismo. Además de sentirte aislado. ¿Y de qué tira entonces? Pues de ese clásico llamado padres. ¿Quién va a tirar? El refugio, pero vamos, de empezar a hacer una llamada diaria a la madre. Y ahí ya no hay jugador, ni G-League, ni NBA. Está el hijo y seguramente el niño. Es que fíjate que muchas de esas llamadas eran de frustración, Gonzalo, eran de desesperación, casi de socorro emocional, diría yo me piro de aquí. Pero ahí sus padres es cierto que le salvan a Jalen Johnson, le dan ese soporte para aislar el baloncesto de todo lo demás, porque es algo que en realidad siempre habían hecho. Le habían insistido en la necesidad de separar el proceso del resultado. Y eso le acaba salvando momentos así. Gonzalo, ellos estaban en las noches de G-League en las que, pues sí, él se preguntaba qué hacía allí. Ellos le daban consuelo, le alimentaban esa paciencia que iba a marcar la diferencia después, porque siempre había con ellos un mensaje que le repetían sin cesar, porque entendían que era clave que lo interiorizase. Y era efectivamente el que has dicho antes, Gonzalo, que nada ocurre de la noche a la mañana. Sí. Cuando él se esforzaba y no veía resultados, ese lema, para poner el foco en un medio plazo que diera tiempo de verdad a cambiar las cosas. Eso, insisto, es lo que le permite mantener ese perfil bajo, aprender a tenerlo en realidad, para luego emerger cuando llegase la oportunidad que iba a acabar llegando. Pues hay que espabilar, hay que tragarse el orgullo, dice. Pegar 4 palmadas y hacer algo, a competir. ¿No eres mejor que ellos? A competir con los demás. Venga, va, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo ser mejor? ¿Cómo tengo que cambiar? Sí, es que difícil tuvo que ser aquello, ¿eh? Cuando en realidad, fíjate, puede ser lo más fácil detectar que es la única salida posible.
Yo no sé si alguno de vosotros habéis visto, y si no, de verdad os la recomiendo, El Ángel Exterminador de Buñuel, pero es exactamente esto. Hay una sola salida. Si es que cuando ha contado esta etapa, es que se la nota. Sí. No es un gran orador tampoco, le cuesta, pero se nota incómodo por lo que tuvo que pasar. Where was that born? Like, did you experience some failure? What drove you to be who you are today? Because today, you're a monster. Mm-hmm. I think it all came from, when I left college. I think just hearing all that doubt. You know, when you're in high school, you don't really hear the doubt from the outside world, but with the decision I made to leave school early, you start hearing things that you never heard before. So it was kind of all new to me. And then, when I came out to see you, we talked from day one. Yes. You told me, and what I can be, and that was like kind of the first time I ever had somebody like see something, for me before I could see it for myself. So just kind of, that having that, like you keeping me like humble and making sure I work. That was like the first time. No me importa reconocer que fue mi madre, mis padres, que ellos iban a estar ahí, siempre ahí, pero que esto, al final, era cosa mía, de cambiar la actitud. Paciencia, hijo, que todos tienen problemas, pero no tu talento. Así que espabila y a luchar. Toqué fondo cuando llegué a sentir que quería dejarlo, que no quería seguir. Fue entonces que empecé. Dejé el orgullo a un lado, si estaba ahí abajo sería por algo, y cuando me quise dar cuenta, poco a poco, empecé a salir, a ver resultados. Fíjate la vuelta que da la cosa, que de pronto la G-League resulta que era algo bueno. Es que al final él acaba reconociendo que casi que es lo mejor que le ha pasado. Entrar en G-League, verse ahí, verse en el pozo, tocando fondo, viéndose en un sitio seguramente al que no pertenecía, es donde él se da cuenta que había que centrarse solo en lo que él podía controlar. Y ahí es donde de verdad su ética de trabajo se aprieta. Pasa al nivel necesario para llegar a la superélite, Gonzalo. Aquí nada es gratuito. Hablamos de entrenamientos a las 5 de la mañana, de estudio, plan, dedicación a pulir defectos y no solo a reforzar cualidades. Hablamos de adquirir una dureza que no tenía y una dureza que le hiciera aguantar los malos momentos y buscar los buenos. De hecho, creo que llega a calificarlo muy bien cuando reconoce que esa etapa es la que de verdad le enseña que lo más importante siempre no es tanto lo que te ocurra, sino cómo reaccionas a lo que te ocurra. Eso es. Porque una vez asimilas eso, pues yo creo que el buen camino está servido, Gonzalo. Luego, claro, siempre se necesita una dosis de oportunidad. O alguien que crea de verdad en ti, Gonzalo, y él lo encuentra. Viene a salvarle Quinn Snyder. Aquí hemos hablado en varias ocasiones de Snyder. Sobre todo lo hicimos en aquel capítulo cuando estaba en Utah y en el que aparecía el ejemplo de Ricky para ayudar a contextualizar todo mejor. Sí. Pero es un técnico, Quinn Snyder, que puede cambiarte la carrera o facilitarte al menos que lo hagas. Y este es otro caso. Andrés, perdóname, pero de haber seguido Macmillan, yo tengo serias dudas de lo que podría haber pasado. Es cierto, Acaba en Polonia como su padre, Gonzalo. es cierto que no puedes tapar el agua con las manos, que al final habría salido, ¿no? Bueno, pero es que es curioso porque se podría haber marcado con él un Brandon Roy. Sí, sí. Cierto que estaba Trae Young, pero bueno, para entendernos, ¿no? Pues sí, señor, es cierto, el Salvador es Quinn Snyder, es quien lo cambia todo, el que lo entiende y llega a decirse, pero bueno, qué joya me han dejado aquí. ¿Sabes cómo llega a verlo, Andrés? Como un Donovan Mitchell que él ya había tenido, menos problemático y más generoso. Y hablando de paciencia, la paciencia la tuvo el técnico. De darle minutos, darle balón, darle poder de decisión, dárselo todo y al mismo tiempo marcarle límites. Un mes le tarda en responder, que firma en abril, pues su mejor mes de carrera, ¿no? Que el 12-5-3, que ya empiezas a ver un jugador ahí, y al año siguiente de multiplicarlo todo. No, explota, sí. Esos cortes estadísticos, nivel histórico para jugadores de menos de 23 años. Pero todo esto sin ningún ruido. Si tenías que darte cuenta a través de 4 insiders que te lo reseñaban en las redes. Dice, cuando empecé a dar pasos en la dirección correcta, él, Quinn, me daba más espacio, me exigía más cosas y me alentaba el hambre. ¿Está bien así, coach? No. Tienes mucho terreno por conquistar. Perdóname, Andrés, esto es lo que decía, por ejemplo, un Lou Williams, y además con ganas, esto que hemos contado, se le notaba, ¿no? Porque Lou Williams sabía todo lo que había tenido que pasar aquellos días de espera. Listen, we're at the beginning stages of a very special career, a very special budding career.
and Jalen Johnson. I've told this story time and time again. He was my rook. I was with him in Atlanta, and he couldn't scratch the surface. He couldn't get on the floor. He didn't get any minutes, and he was just confused. But instead of feeling sorry for himself, he kept his head down. He continued to work. He continued to build days and put a day at a time in the bank. And he bet on himself, and he got an opportunity. And so far, he's made the most of it. And he's turned himself into an all-star. He's turned himself into a household name around this league. So when you go from a basically a Joe to a pro to a point guard. Y poco después él recibe ya esa extensión de $150 millones por 5 años en octubre de 2024. Gonzalo, que es por si hubiera dudas la confirmación definitiva de que el proyecto apostaba por él. La confirmación de todo, básicamente. Pero fíjate que él cuando firma aquello, cuando empieza a ser consciente de verdad de que ahí se le ha presentado la autopista para ser él, tiene el detalle de recordar de quién nace ese contrato, Gonzalo. Quinn fue el tipo que creyó en mí y nada de esto habría pasado sin él, llega a decir. Sin su capacidad, y esto me gusta especialmente, para permitirme ser yo. Creo que es que no hay que añadir nada más a eso, porque él lo resume a la perfección. Obviamente Snyder justifica aquello diciendo, pues sí, que todo nace del deseo de mejorar que tenía Jalen Johnson, de ayudar. Incluso apuntaba, esto es bastante interesante viéndolo ahora en perspectiva, que siendo muy cabezón, decía Snyder, estaba entendiendo la forma de dejarse ayudar. Ese ejemplo de Johnson, que nace en la NBA siendo la nada, pese a su prestigio previo, creo que ayuda mucho a la rotación, Gonzalo, a la de los Hawks. En el sentido de creer en los cambios de rol, de situación dentro del equipo. Oye, yo ahora no soy nada, pero ¿y si me esfuerzo y puedo llegar a ser como este? Alguien que confirma esto, ¿sabes quién es? Onyeka Okongwu, que en su día reconoce que el ejemplo de Johnson contagia a los demás por las horas que le echa a él y el compromiso que sí que muestra, ojo, con todos los que le rodean. Y obviamente los demás lo aceptan. Es más, ven una diferencia muy grande con el liderazgo de Trae Young. Como si este fuera más suave, más abierto, menos sofocante. Vamos a ver, Andrés, a la etapa Trae Young es posible hacerle justicia. En un momento además como muy concreto y también muy fugaz, que son aquellas finales, alcanzar las finales del Este en 2021, que eran sus segundas en décadas. Es que creímos medio siglo. Que la era Trae Young había empezado entonces. Que ello se va diluyendo con los años, no terminan de rematar un equipo a la altura. Y para colmo luego hay un error de percepción con la llegada de DeJounte, que casi es la última prueba de que con Trae había que aceptar, que tragar algunos defectos. De hecho, la definitiva prueba en ese sentido es cuando el equipo este año rueda sin él, se renueva del todo, que a su ausencia firman un 18-13. ¿Esto qué eran? ¿Señales? De mandar su heliocentrismo a mejor sitio. Esto era ya otra cosa, esto era otro equipo y había emergido, sí, de manera natural, un líder muy distinto, un líder que ni siquiera era vocal, solo producción total. Possession team. You called it, partner. Johnson against Morant, backs him down, 3 to shoot, fadeaway jumper is in. 32 for Johnson. Johnson reverses it. Oh, what a touch. What a play by Jalen Johnson. Atlanta now leads by 3. Es que aquí habría que volver a repetir las veces que haga falta, que nada de esto, Andrés, se termina de confirmar del todo hasta la salida de Trae Young. Hasta ese día, mediados de enero, cuando los Hawks deciden poner fin a la etapa de Trae en Atlanta, cuando reciben a McCollum y a Kisper por él. Y ojo que no era poner fin a cualquier cosa, porque lo has dicho, creo que hay que recordarlo para no olvidarse de lo que llegó a ser Trae. Trae es el líder de un equipo que llega a finales de conferencia en Atlanta. Insisto, eso solo ha pasado 2 veces en 50 años. Es que esto en contexto Hawks es algo muy serio, muy grande. De que va la menor duda. Young fue el faro de una de esas ocasiones. Él disputa casi 500 partidos de regular con Atlanta y deja unos promedios de 25 puntos y casi 10 asistencias. Poca broma. Pero tristemente, y esto también hay que contarlo, deja un amargo final. La gerencia va viendo cómo ese proyecto va decayendo, no puede alterarlo y toma la decisión finalmente de mover a su estrella. Por cierto, la mueve cuando podía salir al mercado en el verano de 2026 para firmar seguramente su último gran contrato de volumen, porque el timing siempre importa. ¿Qué hace la gerencia? Bueno, prefiere mover a la estrella para intentar conservar el núcleo joven buscando una reconstrucción suave,
un cambio de rumbo, porque podían haber buscado perfectamente algo más radical. Podían haber movido activos, acumulado rondas de draft, tomárselo con más calma, pero creo que es una decisión muy inteligente apostar en primera instancia por ver qué cambia si movemos solo a Trae Young, porque ya habría tiempo después, Gonzalo, para cometer otros movimientos si eran necesarios. Y esa decisión de probar es la que finalmente acaba descubriendo ese resurgimiento de los Hawks tras el parón. Gonzalo, la que acaba encontrando oro donde no parecían tenerlo. Vaya eso por delante, ¿eh? Que también ha sido protagonista de algunos programas nuestros y es un personaje muy reverso. Sí. Aquí siempre hemos creído que el talento de Trae Young es indudable. Sí, sí. Pero hombre, ese riesgo de actuar como un agujero negro se traga o se puede tragar todo lo demás. Esto suele funcionar en equipos en desarrollo, ese base dominante que de pronto mejora a todos. Cuando se supera esa fase, pongamos unas finales de conferencia, también puede actuar de soga, de asfixiar un escenario para el que no había un plan B. Y el día que sales de aquello, se libera todo lo demás, que cambia la vibración de todo el equipo, empezando por el entrenador, y también los compañeros. ¿O qué quiere decir esto? Ahora todos hablan más, no sé, es como si el vestuario estuviera más cohesionado. Es una vibración distinta, completamente distinta. Esto lo dice Dyson Daniels. McCollum, por ejemplo, ha descubierto la defensa. ¿Qué defensa conoció? Nunca es tarde. Blazers, Pelicans, Wizards. Dice, aquí se defiende, este es otro nivel. Aquí hay talento, tiro y velocidad. Aquí hay un gran equilibrio. Pero es defensivamente que esto yo no lo había conocido. Qué bien les va, por cierto, McCollum, con la experiencia que tiene. Es el tipo de veterano que necesita ese proyecto. Y los compañeros, es que esto también le libera a él. Yo tengo esas llenas al lado, imagínate. Pues sí, habrá que decir que tu jugador dominante también provocaba pues un agujero en defensa. Bueno, ha existido mucho debate sobre esto, Gonzalo, siempre, porque Young era indudablemente una gran estrella ofensiva, pero al mismo tiempo es uno de los jugadores que más te condiciona defensivamente hablando para mal. Por pura cuestión de tamaño y por lo asociado también a su gran volumen de ataque. Es uno de esos jugadores que siempre va a perseguir al rival, que siempre te va a penalizar a nivel defensivo. Y eso en muchas ocasiones te acaba dificultando el escenario competitivo, Gonzalo, porque cuando tú te mides ante rivales de la élite, estos saben perfectamente dónde encontrar tu grieta. Y la grieta siempre era él. Con el paso de los años es cuando esto más se va llevando al extremo, porque ya medirse al Atlanta era equilibrar simplemente en una balanza. ¿Cuánto daño me hace Trae Young en ataque? ¿Cuánto daño puedo hacerle yo a Trae Young en defensa, Gonzalo? Era posiblemente, yo creo que el caso del jugador más polarizado de la liga, entre su rendimiento defensa-ataque. También insisto porque aquí la cuestión de su tamaño importa. ¿Hay muchos malos defensores? Hay muchos. Pero tan pequeños, tan frágiles, es mucho más sencillo penalizar. Bueno, lo veíamos y al final los datos lo avalan, ¿no? ¿Dónde han estado? 5 de los 7 años Trae Young, entre las 10 peores defensas de la NBA. Entre las 5 peores, 4 años. A ver, en las rotaciones con él era imposible. ¿Y ahora qué vemos con ellos? Vemos a Johnson, vemos a Daniels, Alexander Walker, Okongwu, vemos longitud, atletismo, juventud, más comunicación, mejor defensa, más equilibrio. Es que, Andrés, a lo mejor esta es la diferencia de pasar de jugar heliocéntrico a jugar versátil. Es que os han entregado formatos hiperversátiles con los nombres que has dicho. Son muy buenos especialistas atrás. Es donde más sencillo resulta cubrir, por ejemplo, a McCollum, que decías, está feliz. Claro que lo está, porque en esos formatos él se siente más seguro. Siendo un problema McCollum atrás, que lo es, no es ni mucho menos de las mismas proporciones que Trae Young, Gonzalo. Andrés, ¿me dejas una retrospectiva? Porque creo que está bien traída. Mira, hace muchos años, bueno, yo qué sé, pues 13, 14, cuando uno publicaba en Yahoo, te voy a leer el título de un artículo. El último hijo del futuro. Esto iba por un alero joven, imprevisto, un jugador delicioso. Un jugador, Andrés, con potencial de cambiar el curso de una franquicia. Esa franquicia eran los Pacers. Y allí decía, ya no es posible ignorar que Paul George simboliza algo muy moderno que amplía las fronteras de la posición más abierta de todas. George se nos ha echado encima en una era que creíamos blindada a LeBron y Durant. Sí, señor, aquel era el alero del futuro y se había convertido de pronto en la más seductora novedad a seguir. Que no se suponía además que George viniera a ser el jugador que había llegado a ser. Y allí Andrés, pues bueno, hacía un recorrido por cómo se había dado su entrada al estrellato, que no se esperaba, y que un día su entorno se hizo además ideal. Él lo hizo ideal. ¿Sabes qué le abre la puerta entonces? ¿Tú recuerdas la lesión de Granger? Sí. Pues mira, aquí la salida, por ejemplo, de un Trae Young.
¿Y qué vemos entonces? A los mejores Pacers desde la era Reggie Miller, que por cierto se terminan comiendo el marrón de los hits del Big Three. Pero tú recuerdas a aquel George, aquel jugador suave, cadente, una caridad. Es que la mejor versión para mí era la joven, la primera. Y de vez en cuando soltaba alguna embestida al aro. Here comes George, got the step and stuffs one move and counts in the foul. He beat LeBron James with that quick step. A sensational move by Paul George. We are seeing a superstar in the making here with Paul George. Y esto nos sirve para explicar algo que a nosotros nos gustó. Dice que sí le puede molestar un cierto estigma, que es el estigma de los jugadores hiperatléticos, como si los cuerpos de superhéroe estuvieran reñidos con todo lo demás, empezando por la inteligencia. Entonces hay un momento en que él dice, yo soy más que atletismo, mucho más. Me alegra que la gente empiece a ver lo que realmente soy, lo que puedo hacer. Claro, Andrés, que se entiende mejor que estudiara el juego de LeBron. LeBron tuvo que superar un prejuicio, ¿no? y unos cuantos miles. Es que esto explica que a muchos jugadores les moleste también hacer referencia a sus números. Pero es que a veces no les queda otra. Si no es por los números, Jalen Johnson seguiría esperando. Y sobre todo cuando son los que son. Que esto es una prueba directa, por ejemplo, de esa producción. Pues mira, es que sí, son los triples dobles, que es la primera condición numérica del jugador completo. Es el segundo jugador con más triples dobles de la temporada, Gonzalo, solo superado por Nikola Jokic. Y ya en proyección, por cierto, es el quinto jugador en la historia que promedia al menos 20 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias en una temporada, tras Chamberlain, Robertson, Westbrook y Jokic. Bueno. Pero sobre todo, y vamos aquí a defender las formas que importan y mucho con él, tú le ves jugar y se aprecia, Gonzalo, se aprecia que para un jugador con ese volumen de toques por partido, con ese volumen de juego ofensivo a su mando, él ralentiza poquísimo el balón, bota muy poco. Esa es la parte que más me gusta. Recibe y suelta, suele soltar muy rápido. ¿Para qué? Para activar al resto. Es un jugador muy inteligente en la gestión del balón, sin llegar a ser ese ventilador ofensivo que era el mejor Draymond, el Draymond de sus mejores tiempos, que recibía y soltaba, encontraba la ventaja. Reacciones muy rápidas, muy verticales. Johnson tiene mucho de director rápido, de no amasar, sino de dar ventajas. Es un jugador convencido de que lo importante, sobre todo, es que el balón vaya rápido para ir creando la ventaja a la defensa. Parece que has dicho Chamberlain, Robertson, Westbrook, Jokic y él. O sea que Atlanta me dices que es un equipo coral. ¿Te das cuenta que Snyder ya tuvo un equipo de autor en Utah? Este es el otro. Porque este cumple su objetivo de que todos participen más en todo lo que ocurre. Si además cuentas con una estrella y esa estrella permite jugar así, pues mejor que mejor, ¿no? Por cierto, que todo pasador de volumen tiene también destinos preferidos. Jokic tiene a Gordon. Y a Murray. Kate Cunningham tiene a Duren. Bueno, pues Jalen Johnson tiene a Nickeil Alexander-Walker, que por cierto, tremendo el año que se está marcando, va camino del MIP, pero de cabeza. Y por supuesto, Dyson Daniels. Decimos esto porque son los dos primeros que superan el centenar de asistencias salidas de sus manos. Pero es que Daniels, Andrés, no le puede tirar más flores. Lastly, Dyson, Jalen Johnson with his fourth consecutive triple-double. What can you say about the way he's playing the game right now? He's a star. He's a star. He works so hard, and it's showing. So I'm just glad he's out there. Por cierto que Johnson, a petición como no de Mark Spears, le daba una entrevista y Spears le acaba pidiendo una segunda cuando pasa el tiempo. ¿Por qué? Porque en la primera le sorprende. Le sorprende después de contarle todo. Le sorprende el punto de que no se comportaba como una estrella cuando ya apuntaba seriamente a serlo. Le sorprende que al final, cuando le cuenta todo, se da cuenta de que tenía razón. Él es ahora un jugador en paz, podemos decirlo así, Gonzalo. Existe una sintonía muy clara entre su juego, su papel, la reputación que se ha ganado. Él ha abrazado ese tramo de carrera en el que las cosas no iban por el camino deseado, Gonzalo, hasta redirigir todo hasta esa senda nueva. No doy nada por hecho, decía. Sé el trabajo que he puesto para llegar hasta aquí y estoy listo para continuar haciéndolo. Creo que es un arco narrativo tremendamente interesante el suyo, porque es un caso clarísimo de llegar a destiempo, llegar con un riesgo real de perderse por el camino, pero llegar, porque ya está aquí. ¿Te das cuenta lo extraño que es su caso? Por todo lo que había pasado, niñato, egoísta, pero vamos a ver, solamente falta beatificarlo. No, vamos a decir que es un tipo con los pies en el suelo. O sea, que al final de cabeza va muy bien. El año pasado,
cuando pega el salto, o sea, 19-10-5, esto es en enero, cuando sufre una lesión en el labrum del hombro, sí, ¿no? se pierde el resto de la temporada. 36 partidos. Sí. Se dice, vale, aquí no hay nada garantizado. Todo es frágil. Yo también. O sea, cualquier día se puede venir todo abajo. Y otra vez recurrir a la paciencia. Uh-huh. Y sí, refugiarse en los suyos. A mí uno de los detalles, fíjate, que más me ha gustado de Jalen Johnson en las múltiples declaraciones que hemos visto con él es su conocimiento en todo momento, Gonzalo, a la hora de diferenciar opiniones válidas de opiniones que no merecen ser válidas. Por ejemplo, su vínculo familiar a él le hace muchísimo bien y ha encontrado además el refuerzo en el staff actual de los Sox. Por supuesto, ahí destaca a nivel personal y a nivel profesional Quinn Snyder. Y a partir de ahí es donde él deja, ya estando en paz, como decimos, que el trabajo vaya hablando por él, porque tarde o temprano lo va a hacer. Bueno, al final le operan, ¿no? Sí. Le someten a cirugía y entonces le pide el órdago, el más difícil todavía, a su trainer, Chris Johnson. Claro, como tenía relación con LeBron. Y para el verano, dile si estaría dispuesto, por favor, si puedo entrenar con él. ¿Qué hace LeBron? Es que estas cosas que habitualmente no se saben, ¿no? Vente aquí a Los Ángeles, echamos, 2-3 sesiones al día, ahora puedo. Fíjate si Jalen tiene suerte, Andrés, que esto es antes de parar LeBron, como contamos aquí, por el asunto del nervio ciático. Eso es. ¿Qué va a decir el chaval? Dice, justo antes. Disfruté todo conocimiento que me dio, lo disfruté todo junto a él. Y ahí, por cierto, Spears le pinchaba un poco, pues sí, por si la diferencia la marca esto del trabajo. Bueno, él vive una experiencia espectacular con él, aprender directamente de uno de los ídolos, pues imagínate. Sí. Y preguntado después, se quedaba Johnson con el cuidado de los pequeños detalles, por ejemplo, a la hora de aconsejarle, porque a menudo son cosas en las que uno no cae, contaba Johnson, ¿no? Pero una de las cosas que más le impacta sin duda es, incluso sabiéndolo casi todo sobre él, cómo es su rutina de trabajo, Gonzalo, lo monstruosa que es para llegar a este punto de carrera aún con tanto baloncesto por dar. Al final es una especie de regalo, podemos decir, para Johnson, trabajar con un perfil así, y sobre todo a estas alturas de carrera, Gonzalo, pero de carrera de ambos, porque James está en un modo mucho más mentor todavía, siempre lo ha sido, pero ahora todavía más, y Jalen Johnson tiene el modo esponja activadísimo. O sea que el trabajo lo es todo. Pues si le acaban pidiendo al pobre un vídeo brevísimo, tratando de dar consejo a los jóvenes que a lo mejor pues pasaron por su misma situación. My advice to future NBA players and people aspiring to be NBA players, just keep working. There's going to be a lot of outside noise, a lot of distractions, but if you work hard, I promise everything's going to fall into place how it should be. Pues lo que hemos sugerido, Andrés, eso de ser líder sin tal vez sentirlo del todo. ¿Sabes aquel freno autoimpuesto? Es que todavía se le ve hoy. Sí. Dice, bueno, sí, estoy siendo más líder y supongo que mi forma de serlo es dejar que mi juego se encargue de ello, sin forzar, sin abusar, seguir siendo lo más completo posible, que, por cierto, es la única forma de cuidar del resto, o sea, del equipo. Entonces, perdona, es que tú escuchas a Snyder, es que ya no sabe cómo explicar muchas veces, sí, eso de que se crea capaz de agarrar el equipo cuando más importa que se lo crea. It doesn't necessarily have to. We're trusting him to make a play, and whether it's 30 points, 40 points, 20 points, it really doesn't matter. It's just, that's the thing that he's embracing. Es totalmente cierto eso, Gonzalo, y a mí me gusta especialmente cuando sigue insistiendo en que la NBA no espera a nadie, Gonzalo, como si no le fuera a esperar a él, que ya es una estrella de la liga. Pues lo sigue diciendo. Sí. Y que si te detienes te pasan por encima. Dice, el trabajo es lo único que te hace sobrevivir, es lo que va separando jugadores y lo que marca la diferencia. A él estuvo a punto de no esperarle, ¿eh? Está muy bien, Gonzalo, está muy bien, y al final es la mentalidad correcta de entender este negocio, a mi entender, pero en el caso de Jalen Johnson, déjame decirte, Jalen, que la NBA te ha esperado lo suficiente y la NBA ya sabes que eres uno de los suyos. Oye, le encaja perfectamente esto del duelo de posesiones, de ganarlo, de los más tiros que el rival, que es hoy en día la principal droga de la analítica, de tu analítica. Porque durante la racha, en ese 11-0, es que termina sacando más de 11 de promedio por partido al rival. Me encanta que me mires, cuando mencionas el concepto analítica. Por favor. Atlanta ha venido produciendo, por dar un poco de contexto a esto, casi 11 posesiones más por partido que sus rivales tras el All-Star, Gonzalo. Una burrada. 11 posesiones, es un dato impresionante.
y que obviamente en un juego como el baloncesto, que es de posesiones, no nos engañemos, pues te acerca a ganar. Sobre todo porque cuando tú tienes más posesiones y dispones de las herramientas que tienen ellos, Gonzalo, para hacer valer esas posesiones a nivel defensivo y a nivel ofensivo, cuidado, porque recordemos, segunda mejor defensa de la NBA tras el parón de All-Star y sexto mejor ataque, con formatos muy versátiles, enorme velocidad de circulación, muchas piezas sumando. Es que se han convertido en un equipo no solo muy vibrante, muy divertido, que lo eran, sino ahora, Gonzalo, son muy, muy competitivos. Pues ahí puede estar el cambio principal. Cuando tú los ves y pierdes un generador como Trae Young, has acabado ganando un ventilador de amenazas repartidas. Es que tú los ves jugar y es verdad, es que salta a la vista lo difícil que es defenderlos. Al final tiene un poco de todo, hombres que pueden ejercer como generadores, que ponen el balón en el suelo, tipos que atacan la pintura, dominan la media distancia con McCollum ahora, tienen hombres para las esquinas, buenos bloqueadores. Es que son muy complicados de atajar, Gonzalo, porque son, curiosamente, como su faro actual, como Jalen Johnson, muy poco unidimensionales. Y muy impredecibles, que es lo que decíamos antes. Si les meten 25 triples a los Grizzlies, de pronto una noche, por cierto, sin Jalen. Pues mira, Andrés, no sé si tienes algún cierre, alguna conclusión por él, por los Hawks, por lo que tú quieras. Sí, yo te reconozco que es uno de los jugadores que más me está gustando este año. Ya antes del parón, de que los Hawks diesen el salto hacia adelante, me parece un cañón absoluto de jugador, un molde perfecto además para jugar en esta era. Y sobre todo, lo que más me gusta es que desprende una voluntad en pista, Gonzalo, que resulta muy contagiosa. El tipo, tú le ves jugar y crea al 100% en todo lo que hace, y eso se traslada al resto. De hecho, no me parece nada casual que cuando le han dado el mando de verdad del equipo, ellos hayan tenido esta especie de erupción de rendimiento, porque es justo lo que representa su líder, Gonzalo. Y ojo que su progresión no se detiene, porque me parece que entre el Johnson de ahora y el de hace solo un año ya hay diferencias. Ni te digo las que hay con el que hace 2. Y eso en el fondo es lo mejor con Jalen Johnson, que da la sensación de que todavía va a ser bastante más. And that comes with playing cautious. Post up for Jalen. Oh my! It's a very difficult shot. He and Buzelis have a little stare down. Es un jugador imponente, es un jugador majestuoso, que no necesita además ese abuso del balón, ¿no? Pues yo digo que tiene un punto diferente y es asombrosamente bueno, que cuando todo esto se da en un alero, a lo mejor sí toca ponerse serio. Mira, yo voy a terminar con un detalle, porque esta pasada semana, creo que era en Hoops Hype, Frank Urbina se marcaba, Andrés, una pieza prospectiva sobre quiénes serían los mejores jugadores del mundo de la NBA en 5 años, o sea, en torno a 2031. Obviamente habría por un alienígena muy alto, ¿no? ¿Sabes a quién metí allí? Un tal Jalen Johnson. Y allí dice que su ascenso ha sido tan rápido, tan firme, tan seguro, que a lo mejor podríamos estar hablando de su esplendor real con 29 años. O sea, de aquí a 5 años vista. Y que es cuestión de tiempo verlo comerse los All Teams. De hecho, solo pedía 2 cosas, como 2 márgenes realistas. Uno es muy lógico, ¿no? Que es esa mejora en el triple, en el acierto sobre todo. Sí, que ya la está teniendo. Y en segundo lugar, sí, hacer aspirantes a los Hawks. Que es lo que decíamos de, por favor, que Atlanta, mira que ha tenido equipos desde entonces, Sí. Recuerda pues a Blaylock, a Steve Smith, a Mutombo, por supuesto al de Budenholzer, etcétera. Pero yo creo que los Hawks necesitan nuevamente un alero espectacular, Dominic Wilkins. Ojalá estén en camino con esto que están montando, aunque sea tras el All-Star, que siempre es una toma más limitada. Pero esta muestra nos debe hacer pensar que Atlanta puede construir algo muy, muy interesante para el futuro, y sobre todo, y eso ya espero que lo tenga todo el mundo claro, a partir de este auténtico monstruo llamado Jalen Johnson. Somos muy de Jalen Johnson y estamos encantados de que el mundo ya lo conozca. Por favor, prestadle atención, que es que buenísimo, vamos. Andrés, un recordatorio, si no te importa, para terminar. Os queremos recordar que tenéis toda la información del nuevo Campus 3 contra 3 en la descripción y en el comentario fijado si nos escucháis desde YouTube. Andrés, un placer. Una semana más, como a todos vosotros, por estar como siempre al otro lado. Nos escuchamos aquí en el reverso el próximo lunes. Un abrazo, hasta entonces. Pick right away. And who was that? Oh!